En los olvidados archivos del Instituto Histórico de Chicago existe una colección de documentos y fotografías que las familias más influyentes de la ciudad han intentado mantener en secreto durante más de un siglo. Entre estos, un álbum fotográfico de 1903 captura las inquietantes expresiones de 47 niños del orfanato St. Agnes, una institución que operó en la zona oeste de Chicago desde 1889 hasta 1925. Lo que sigue es el primer relato completo de lo que muchos consideran ser uno de los casos más perturbadores de manipulación infantil en la historia americana. Una verdad que ha permanecido oculta hasta que dos especialistas en historia social decidieron mirar más allá de lo evidente. El frío del invierno chicagense se filtra por las ventanas del sótano del Instituto Histórico, mientras la doctora Elena Vázquez y el doctor Marcus Whelan trabajan meticulosamente en la digitalización de documentos antiguos. El proyecto, iniciado en enero de 2024, pretende preservar la historia social de Chicago durante la era progresista. La luz pálida de las pantallas ilumina sus rostros concentrados, mientras escanean fotografías amarillentas por el tiempo. Elena, especialista en historia de la infancia en América, se detiene abruptamente al pasar las páginas de un álbum de cuero desgastado, con un sello casi borrado que reza St. Agnes Orphanage, 1903. «Marcus, mira esto», dice Elena, señalando una fotografía grupal. Hay algo extraño en esta imagen. En la fotografía en blanco y negro, 47 niños posan rígidamente frente a un edificio de ladrillo de 3 pisos. Todos visten uniformes simples y mantienen expresiones solemnes, típicas de las fotografías de la época. Pero en la segunda fila, ligeramente apartada del grupo, una niña de aproximadamente 12 años sostiene lo que parece ser un pequeño dispositivo metálico. Esta niña, su postura es diferente, y ese objeto en sus manos no parece corresponder a la época. Marcus entrecierra los ojos ante la imagen ampliada en la pantalla. Tienes razón. Parece casi como, no sé, algo electrónico. Pero eso sería imposible para 1903. La niña, con cabello oscuro recogido en una trenza, no mira a la cámara como los demás. Sus ojos están fijos en un punto distante y su expresión refleja una intensidad desconcertante para alguien tan joven. El objeto en sus manos es pequeño pero claramente metálico, con lo que parecen ser botones o diales. La curiosidad profesional de Elena y Marcus se dispara instantáneamente. «Necesitamos saber más sobre este orfanato», murmura Elena mientras anota el nombre en su libreta. St. Agnes no es uno de los orfanatos más documentados de Chicago, lo que es extraño considerando que operó durante más de 3 décadas. Las siguientes semanas se convierten en una inmersión total en todo lo relacionado con el orfanato St. Agnes. Los registros oficiales son escasos, lo que resulta inusual para una institución de su tamaño y duración. Los informes anuales del Departamento de Bienestar Infantil de Illinois mencionan al orfanato solo superficialmente, describiéndolo como una institución bien administrada que atiende a huérfanos de diversas procedencias y financiada generosamente por distinguidas familias de Chicago. Chicago, a principios del siglo XX, era una ciudad de contrastes extremos. Mientras las mansiones de Prairie Avenue y Gold Coast exhibían la opulencia de los magnates industriales, los barrios obreros luchaban contra la pobreza, las enfermedades y las condiciones laborales peligrosas. La mortalidad infantil era alta, y las epidemias de difteria, fiebre tifoidea y tuberculosis dejaban regularmente a niños sin padres. Los orfanatos surgieron como una respuesta necesaria, pero insuficientemente regulada, a esta crisis social. El orfanato St. Agnes fue fundado en 1889 por la Sociedad de Beneficencia San Vicente, supuestamente una organización caritativa vinculada a varias familias prominentes de Chicago. Los registros muestran que entre sus fundadores estaban William Thornton, magnate del acero, Edward Blackwood, banquero, y la doctora Josephine Caldwell, una de las primeras mujeres médicas de la ciudad. El orfanato ocupaba un terreno de 4 acres, en lo que entonces era el límite occidental de la ciudad, lo suficientemente aislado para proporcionar
un entorno saludable, lejos de las influencias corruptoras del centro urbano. Según un folleto promocional de 1895 que Elena encuentra en los archivos, la ubicación aislada del orfanato ahora adquiere un nuevo significado para los investigadores. Era conveniente tener estas instituciones lejos de ojos curiosos, comenta Marcus mientras revisa un mapa de la época. Mira, el edificio más cercano estaba a casi 1 kilómetro de distancia y estaba rodeado por un muro perimetral de más de 2 metros de altura. Elena descubre un registro de admisiones parcial, cubriendo los años 1898 a 1910. Las páginas están amarillentas y algunas entradas han sido cuidadosamente tachadas. Es como si alguien hubiera intentado borrar selectivamente cierta información, observa. Los registros muestran que el orfanato albergaba típicamente entre 50 y 70 niños, con edades entre 4 y 14 años. Curiosamente, hay anotaciones en los márgenes junto a ciertos nombres, escritas en lo que parece ser algún tipo de código o abreviatura, C, PM, ST o simplemente X. Los nombres de los niños marcados con estas anotaciones especiales comparten una característica común, descubren los investigadores. Todos ellos ingresaron al orfanato durante brotes de enfermedades o crisis en la ciudad, y todos tienen notas adicionales sobre aptitudes excepcionales o capacidades inusuales. Una entrada sobre una niña llamada Evelyn Cooper, admitida en julio de 1902, contiene la nota ST, observación excelente, memoria fotográfica, comportamiento inusualmente maduro, candidata para programa especial. En los archivos médicos del Cook County Hospital, Marcus encuentra referencias a niños transferidos desde St. Agnes para tratamientos diversos. Los diagnósticos son vagos: fatiga nerviosa, sobrecarga mental, agotamiento inexplicable. Pero las notas del Dr. Harold Bennett, médico jefe del hospital en aquella época, son más reveladoras. En su diario profesional de 1904 escribe: «Otro niño del programa St. Agnes llegó hoy. Como los anteriores, muestra signos de agotamiento extremo y una peculiar desorientación temporal. La doctora Caldwell insiste en que se trata simplemente de los efectos de un régimen educativo intensivo, pero he observado síntomas similares en trabajadores de telégrafos expuestos a corrientes eléctricas prolongadas». El niño murmuró algo sobre volver y arreglarlo antes de caer en un sueño profundo. Cuando despertó, no recordaba nada. Los investigadores expanden su búsqueda a los archivos personales de las familias fundadoras. En la Biblioteca de Colecciones Especiales de la Universidad de Chicago, Elena descubre el diario personal de Margaret Thornton, esposa de William Thornton. Las entradas de 1903 mencionan frecuentemente reuniones de la Sociedad del Futuro, un aparente grupo de discusión formado por las esposas de los industriales y profesionales más prominentes de Chicago. 6 de mayo de 1903, reunión de la sociedad esta tarde en casa de los Blackwood. Josephine presentó su informe sobre los progresos en St. Agnes. El programa avanza según lo previsto, aunque ella expresa preocupación por el desgaste en los niños. William dice que es un precio necesario. Edward ha perfeccionado los dispositivos. Ahora son más pequeños y eficientes. Elizabeth preguntó si es moral lo que estamos haciendo. Nadie respondió directamente, pero como dijo Richard Holbrook, si estos niños pueden prevenir las catástrofes que vimos en la visión de Henderson, cualquier sacrificio está justificado. Dios sabe que ya hemos sacrificado mucho desde aquel día de 1897. Esta enigmática entrada abre una nueva línea de investigación. Richard Holbrook era un reconocido físico y profesor en la Universidad de Chicago. En 1897, publicó un controvertido artículo titulado «Posibilidades de la transmisión electromagnética y sus efectos en la percepción temporal», que fue ampliamente ridiculizado y posteriormente retirado. Henderson, mencionado en el diario, podría ser James Henderson, un inventor excéntrico conocido por sus experimentos con electricidad y magnetismo. En los archivos de la Universidad de Chicago, Marcus encuentra correspondencia entre Holbrook y Henderson, fechada en 1897. En una carta,
Henderson escribe: el experimento del 17 de marzo fue un éxito parcial y un desastre completo. La máquina funcionó tal como predijimos, creando un campo que alteró momentáneamente nuestra percepción. Durante 7 minutos exactos, todos los presentes experimentamos lo que solo puedo describir como una visión del futuro. Lo que vimos, mi estimado amigo, no puede ser descrito como otra cosa que el apocalipsis. Las epidemias, las guerras, los desastres naturales que aguardan a la humanidad en las próximas décadas son inimaginables. Caldwell se desmayó. Thornton lloró como un niño. Blackwood juró que encontraríamos una forma de cambiar ese futuro. Pero el precio fue alto. 3 de nuestros asistentes no regresaron de esa percepción alterada. Sus cuerpos permanecen con nosotros, pero sus mentes parecen haberse quedado atrapadas en ese futuro terrible. La investigación da un giro inesperado cuando Elena recibe un correo electrónico de una bibliotecaria de los Archivos Nacionales en Washington. Doctora Vázquez, encontramos una caja de documentos relacionados con el orfanato St. Agnes, que fue clasificada como confidencial hasta 2020. Nadie la ha solicitado hasta ahora. La estamos digitalizando para usted. Los documentos desclasificados revelan una historia asombrosa. En 1898, un grupo de influentes ciudadanos de Chicago formó lo que llamaron el Proyecto Centinela, con el objetivo declarado de utilizar métodos no convencionales para proteger a la sociedad de amenazas futuras. El grupo incluía a los fundadores del orfanato St. Agnes, junto con científicos, médicos y varios funcionarios gubernamentales de alto rango. Un memorándum interno fechado en enero de 1899 establece: habiendo confirmado la naturaleza de las visiones experimentadas durante el incidente Henderson y su concordancia con eventos subsecuentes ya verificados, esta comisión determina que la amenaza es real y requiere acción inmediata. El proyecto Centinela utilizará los talentos especiales identificados en ciertos niños huérfanos para intervenir en puntos críticos donde el futuro puede ser alterado. El orfanato St. Agnes servirá como instalación de entrenamiento y base de operaciones. Entre los documentos, hay informes detallados sobre niños con habilidades cognitivas excepcionales identificados y transferidos a St. Agnes desde otros orfanatos. Los informes clasifican a estos niños en categorías como cognitivos excepcionales, CE, perceptivos mejorados, PM, sensitivos temporales, ST, y extraordinarios, X. Esta última categoría reservada para niños que mostraban múltiples habilidades especiales. El aspecto más perturbador de estos documentos es la descripción del programa de intervención temporal. Según los informes, la doctora Caldwell y el doctor Holbrook desarrollaron un método para proyectar la conciencia de individuos especialmente dotados a momentos específicos del futuro cercano, permitiéndoles observar eventos críticos y regresar con la información necesaria para prevenirlos. Un informe médico detalla el proceso. El sujeto es preparado mediante un régimen de ejercicios mentales específicos durante 4 o 6 semanas. Luego, utilizando el dispositivo Henderson modificado, se induce un estado de disociación temporal controlada. La conciencia del sujeto es dirigida a un punto específico en el futuro, generalmente no más de 5 años adelante, con coordenadas espaciales precisas. El sujeto permanece en estado de proyección entre 24 y 72 horas, tiempo subjetivo, observando y memorizando detalles del evento objetivo. Al regresar, el sujeto proporciona información que permite la intervención preventiva. Los documentos revelan que entre 1899 y 1915 se realizaron 172 proyecciones utilizando 43 niños diferentes. Los resultados se clasifican en 3 categorías. Éxito completo. La amenaza fue completamente neutralizada. Éxito parcial. La gravedad de la amenaza fue reducida. Y fracaso. No se pudo prevenir el evento. De las 172 misiones, 103 se clasificaron como éxitos completos, 47 como éxitos parciales y 22 como fracasos. Pero el costo humano fue devastador. Un informe médico confidencial firmado por la doctora Caldwell en 1907 admite:
Los efectos acumulativos de múltiples proyecciones temporales en sujetos jóvenes son más severos de lo que anticipamos inicialmente. Después de 3-5 misiones, observamos degradación cognitiva progresiva, trastornos de memoria, desorientación espaciotemporal persistente y, en casos extremos, colapso psicológico completo. Recomiendo encarecidamente que ningún sujeto sea utilizado para más de 3 proyecciones, independientemente de su clasificación de aptitud. A pesar de esta advertencia, los registros muestran que varios niños fueron utilizados para 6 o más misiones. Una página particularmente inquietante lista los sujetos perdidos. Niños cuyas conciencias nunca regresaron de sus proyecciones o que sufrieron colapsos fatales al regresar. Entre 1899 y 1915, 17 niños fueron clasificados como perdidos en tránsito temporal. Elena y Marcus correlacionan estos registros con las fotografías del álbum de 1903. La niña con la postura inusual y el extraño dispositivo es identificada como Clara Simmons, clasificada como X y descrita como el sujeto más prometedor del programa hasta la fecha. Según su expediente, Clara fue enviada en 6 misiones entre 1902 y 1904, todas clasificadas como éxitos completos. Su sexta misión, en noviembre de 1904, tenía como objetivo observar un brote de fiebre tifoidea, previsto para 1908. Clara nunca regresó de esta misión y fue declarada perdida en tránsito temporal. El dispositivo que Clara sostiene en la fotografía es identificado en los documentos técnicos como un estabilizador temporal personal, diseñado por Edward Blackwood, basándose en los principios del dispositivo Henderson. Supuestamente, este pequeño aparato ayudaba al viajero a mantener su anclaje temporal durante la proyección y facilitaba el retorno a su tiempo original. Es casi imposible de creer, murmura Marcus mientras revisa los documentos. Están describiendo algún tipo de viaje mental en el tiempo, utilizando niños como observadores del futuro. Lo que me resulta más perturbador, responde Elena, es cómo justificaron todo esto. Estos niños fueron seleccionados precisamente porque nadie los echaría de menos. Huérfanos, ya marginados por la sociedad, convertidos en herramientas desechables para proteger un futuro que ni siquiera verían. Entre los documentos desclasificados hay una lista de intervenciones exitosas. Cada entrada detalla un desastre potencial que fue prevenido gracias a la información proporcionada por los niños proyectados. Entre ellos, un incendio en una fábrica textil que habría matado a 78 trabajadores en 1901, una contaminación del suministro de agua que habría causado cientos de muertes en 1903, un accidente ferroviario que habría resultado en 212 víctimas en 1904, y el colapso de un puente durante un desfile que habría causado más de 300 muertes en 1907. Lo más sorprendente son las intervenciones relacionadas con brotes de enfermedades. Varios informes detallan cómo la información proporcionada por los niños permitió a las autoridades sanitarias identificar fuentes de contaminación, aislar pacientes cero o implementar medidas preventivas que redujeron significativamente el impacto de epidemias potenciales de difteria, fiebre tifoidea, polio y gripe. Un memorándum del Departamento de Guerra fechado en 1915 hace referencia a la valiosa inteligencia anticipada proporcionada por el proyecto Centinela, que permitió prevenir ataques de sabotaje en instalaciones industriales clave al inicio de la Primera Guerra Mundial. El mismo documento ordena la suspensión temporal de todas las actividades de proyección durante el conflicto europeo, debido a anomalías temporales imprevistas causadas por la magnitud sin precedentes de los eventos actuales. Después de la guerra, el programa nunca se reinició completamente. Un informe final fechado en 1923 concluye: con el fallecimiento de los doctores Caldwell y Holbrook y la falta de candidatos adecuados, el comité determina que el proyecto Centinela ha cumplido su propósito. Las tecnologías y metodologías desarrolladas serán preservadas para futuras generaciones a través del protocolo Omega. El orfanato St. Agnes cerrará sus puertas una vez que los últimos residentes sean reubicados. Elena y Marcus
Dedican semanas a rastrear el destino de los niños que sobrevivieron al programa. La mayoría fueron transferidos a otras instituciones, sus expedientes médicos falsificados para ocultar su participación en el proyecto. Algunos fueron adoptados por familias vinculadas al comité del proyecto Centinela, aparentemente como forma de mantenerlos bajo observación y cuidado. En los archivos personales de la doctora Caldwell encuentran cartas dirigidas a varios de estos niños, ya adultos, fechadas entre 1925 y 1930. Las cartas expresan remordimiento y buscan algún tipo de reconciliación. Una carta dirigida a Robert Winters, un ex sujeto que para entonces trabajaba como ingeniero eléctrico, dice: «Lo que les pedimos que hicieran iba más allá de lo razonable, más allá de lo humano. Ustedes cargaron con un peso que ningún niño debería soportar. Vieron horrores que ninguna mente debería contemplar. Y sin embargo, cada vida salvada gracias a sus sacrificios es un testimonio de su extraordinario valor. Nunca podré expiar completamente el dolor que les causamos, pero espero que encuentre algún consuelo en saber que su sufrimiento no fue en vano». La respuesta de Winters, encontrada entre los mismos papeles, es breve, pero reveladora. «Nosotros vimos el futuro que ustedes temían, pero también vimos el que crearon con sus acciones. No estoy seguro de cuál era peor. Algunos de nosotros nos reunimos ocasionalmente. Compartimos los mismos pesadillas, los mismos vacíos en nuestras memorias. Somos los niños perdidos del tiempo, doctora Caldwell. Ni siquiera estoy seguro de que esta carta llegue a usted en su tiempo presente, y no a alguna versión suya del pasado o del futuro. Todo lo que puedo decir es que sí, salvamos vidas, pero ¿quién salvará las nuestras?». Esta carta lleva a los investigadores a buscar evidencia de contacto continuo entre los ex-sujetos del programa. En los archivos de la Sociedad Histórica de Illinois, descubren registros de una organización llamada la Sociedad del Reloj, fundada en 1927. Sus miembros se reunían mensualmente en diferentes ciudades del Medio Oeste. Aunque oficialmente se describía como un club de aficionados a la horología, sus verdaderos propósitos se revelan en un acta confidencial: proporcionar apoyo mutuo a aquellos cuyas mentes han viajado a través del tiempo, compartir estrategias para manejar los efectos residuales de las proyecciones temporales y preservar la memoria de aquellos que se perdieron en el flujo temporal. Los registros muestran que la Sociedad del Reloj siguió activa hasta finales de la década de 1970, cuando el último de los ex-niños del proyecto Centinela habría fallecido por causas naturales. Sin embargo, hay indicios de que la organización evolucionó en algo más amplio. Una nota en el último libro de actas menciona la transferencia de artefactos y conocimientos clave a una entidad llamada Fundación Cronos, descrita como los guardianes de la próxima generación. Elena y Marcus intentan localizar información sobre esta Fundación Cronos, pero encuentran pocos registros oficiales. Sin embargo, en bases de datos de donaciones filantrópicas, aparece como una organización que financia investigaciones en neurociencia, física cuántica y estudios de percepción temporal. Su sede actual está en Chicago, a menos de 1 kilómetro del sitio donde una vez se alzó el orfanato St. Agnes. Intrigados por esta conexión, los investigadores solicitan una entrevista con la directora de la Fundación Cronos, la doctora Rebecca Winters. Para su sorpresa, la solicitud es aceptada inmediatamente. La doctora Winters, una mujer de unos 60 años con ojos intensamente azules, los recibe en una oficina llena de relojes antiguos y fotografías históricas. «He estado esperando que alguien descubriera esta historia», dice después de escuchar su investigación. «Soy la nieta de Robert Winters, uno de los niños de St. Agnes. Mi abuelo me contó historias que nadie creería, sobre niños que podían ver el futuro y regresaban para cambiarlo. Durante mucho tiempo, pensé que eran solo cuentos para dormir, hasta que heredé sus diarios y los artefactos que había guardado». La doctora Winters abre una caja fuerte oculta tras una estantería y extrae un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, revela un dispositivo metálico del tamaño de un reloj de bolsillo, con diales y botones pequeños,
idéntico al que Clara Simmons sostenía en la fotografía de 1903. Este es un estabilizador temporal personal, uno de los pocos que quedan, explica. No funciona, por supuesto, no sin el dispositivo Henderson principal, que fue destruido en 1923 siguiendo las instrucciones del protocolo Omega. Pero representa un capítulo extraordinario en nuestra historia, uno que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. La doctora Winters confirma que la Fundación Cronos fue establecida por descendientes de los niños del proyecto Centinela y algunas de las familias involucradas en el programa original. Nuestro propósito nunca ha sido replicar aquellos experimentos, aclara, sino honrar el sacrificio de esos niños y asegurar que sus historias no se pierdan. Y sí, financiamos investigación en campos relacionados, pero con estrictos protocolos éticos que nunca permitirían el tipo de experimentación que se realizó en St. Agnes. Con la ayuda de la Fundación Cronos, Elena y Marcus organizan una exposición en el Museo de Historia de Chicago titulada Los huérfanos extraordinarios, el legado oculto del orfanato St. Agnes. La exposición presenta documentos, fotografías y artefactos que cuentan la historia del proyecto Centinela, junto con biografías de los niños involucrados y testimonios de sus descendientes. La sala central de la exposición está dominada por una versión ampliada de la fotografía de 1903, con Clara Simmons y su estabilizador temporal en el centro. Una placa conmemorativa reza: en memoria de los niños del tiempo, cuyas mentes viajaron al futuro para salvar el presente. Sus sacrificios, aunque olvidados durante un siglo, alteraron el curso de nuestra historia de maneras que nunca sabremos completamente. La exposición genera un debate público sobre ética científica, el tratamiento histórico de los niños marginados y la responsabilidad de las élites hacia la sociedad. Historiadores, científicos y eticistas debaten la veracidad de los documentos y la posibilidad técnica de lo que describen. Algunos lo descartan como una elaborada farsa o una interpretación errónea de experimentos psicológicos más convencionales. Otros argumentan que, independientemente de si la proyección temporal fue real o un delirio compartido, el uso de niños vulnerables como sujetos de experimentación representa una violación ética indefendible. Para Elena y Marcus, sin embargo, hay suficiente evidencia para creer que algo extraordinario ocurrió en el orfanato St. Agnes. No podemos probar definitivamente que estos niños realmente viajaron al futuro en algún sentido, dice Elena durante una conferencia de prensa. Pero los documentos muestran claramente que un grupo de personas poderosas creía que lo hacían, y actuó basándose en la información que estos niños proporcionaban. Y lo más notable es que estas acciones parecen haber prevenido desastres reales. Lo que me impacta más profundamente, añade Marcus, es cómo esta historia resuena con nuestros dilemas contemporáneos. Seguimos debatiendo cuánto sacrificio presente es aceptable para asegurar un futuro mejor. ¿Quién debe cargar con ese sacrificio? ¿Y quién tiene el derecho de tomar esas decisiones? Los niños de St. Agnes nos recuerdan el costo humano de tales cálculos utilitarios. En los meses posteriores a la exposición, más documentos y testimonios emergen a medida que familias de todo el país reconocen conexiones con el proyecto Centinela. Un archivo privado donado por la familia Blackwood revela que el programa tenía contrapartes en al menos 3 países europeos, aunque a menor escala y con diferentes metodologías. Un aspecto particularmente conmovedor de estos nuevos descubrimientos es una colección de cartas intercambiadas entre los niños mientras estaban en el orfanato. Estas cartas, escritas en un código simple que les permitía comunicarse sin la vigilancia de los adultos, revelan cómo formaron una comunidad de apoyo mutuo en medio de sus extraordinarias circunstancias. Una carta de Clara Simmons a otro niño, fechada apenas una semana antes de su desaparición, resulta especialmente poignante. Vi algo diferente esta vez, Thomas. No solo desastres y enfermedades. Vi un futuro más lejano, donde las personas hablan de nosotros, donde nuestras historias no están ocultas, donde lo que hicimos importa. No sé si regresaré de este próximo viaje. La doctora C dice que es demasiado lejos, demasiado tiempo. Pero quiero ver ese futuro una vez más antes de que se acabe todo. Quiero saber que valió la pena. Este canal no es para todos.
Si has llegado hasta aquí en esta perturbadora historia, tal vez te preguntes qué estado de ánimo tendrían estos niños al regresar de sus viajes, al cargar con el conocimiento de futuros desastres que debían prevenir. Algunos de los diarios recuperados describen pesadillas recurrentes, episodios de desorientación y un fenómeno que llamaban eco temporal, la sensación de vivir simultáneamente en múltiples líneas temporales. Antes de continuar con este inquietante relato, debo preguntar, ¿en qué estado estás escuchando esta historia? Deja un comentario compartiendo tu teoría sobre si estos niños realmente viajaron en el tiempo o si fueron víctimas de algún tipo de sugestión hipnótica o experimentación mental. La historia de los huérfanos extraordinarios plantea preguntas inquietantes sobre el precio del progreso y la protección social. Los registros financieros del proyecto Centinela, descubiertos en una caja de seguridad del Chicago First National Bank, muestran que las familias fundadoras invirtieron más de $12 millones, equivalentes a unos 380 millones actuales, en el programa entre 1898 y 1923. Un gasto extraordinario que refleja tanto su convicción en la realidad de las visiones del futuro como su determinación para alterarlo. El enigma final que persigue a Elena y Marcus es el destino de Clara Simmons y los otros 16 niños clasificados como perdidos en tránsito temporal. Los informes oficiales simplemente indican que no regresaron de sus proyecciones, pero no ofrecen explicaciones sobre qué podría significar esto realmente. Una teoría propuesta en notas marginales del Dr. Holbrook sugiere que las conciencias desplazadas podrían haber encontrado algún tipo de anclaje en el tiempo objetivo, potencialmente habitando o fusionándose con mentes compatibles en ese período futuro. Esta perturbadora posibilidad adquiere un nuevo significado cuando la doctora Winters comparte un último documento con los investigadores. Es una carta dirigida a la Fundación Cronos, recibida en 2015, de una mujer llamada Claire Simmons, profesora de física en el MIT. La carta dice: durante toda mi vida he tenido recuerdos que no parecen míos. Recuerdos de un orfanato a principios del siglo XX, de extraños experimentos con dispositivos eléctricos y de viajes a través del tiempo que no puedo explicar. Recientemente descubrí una fotografía de 1903 del orfanato St. Agnes que ha desencadenado una cascada de memorias aún más vívidas. La niña en esa imagen, sosteniendo lo que parece un dispositivo de metal, se llama Clara Simmons. De alguna manera inexplicable, creo que yo soy ella, o que ella es parte de mí. Busco respuestas que quizás ustedes puedan proporcionar. La doctora Winters confirma que la Fundación ha documentado docenas de casos similares a lo largo de las décadas. Personas que reportan recuerdos vívidos que coinciden con detalles específicos del proyecto Centinela, sin tener ninguna conexión familiar o conocimiento previo del mismo. No afirmamos entender completamente lo que esto significa, explica. Pero mantenemos un registro de estos casos como parte de nuestro compromiso con los niños originales. La exposición Los huérfanos extraordinarios concluye con una sala llamada Ecos temporales, donde visitantes de todo el mundo pueden registrar sus propias experiencias de recuerdos inexplicables o conexiones sentidas con la historia. Miles de personas han dejado testimonios, muchos sorprendentemente específicos en sus detalles sobre el orfanato y el programa, detalles que no estaban incluidos en la exposición pública. No pretendemos ofrecer una explicación definitiva sobre lo que realmente sucedió en St. Agnes, concluye Elena en el catálogo de la exposición. Quizás nunca sabremos si estos niños realmente vieron el futuro, o si fueron simplemente víctimas de experimentación pseudocientífica basada en teorías erróneas. Lo que sí sabemos con certeza es que fueron utilizados como herramientas por aquellos con poder, que su sufrimiento fue real y que su historia merece ser contada. Marcus añade su propia reflexión. Si hay algo que debemos aprender de esta historia, es que el fin nunca justifica los medios cuando esos medios involucran el sacrificio de los más vulnerables, y que los secretos, por bien guardados que estén, eventualmente salen a la luz. Solo una fotografía, un rostro inusual, un objeto fuera de lugar,
fue suficiente para comenzar a desentrañar esta extraordinaria historia oculta durante más de un siglo. Mientras tanto, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la doctora Claire Simons continúa su investigación sobre anomalías en la percepción temporal y consciencia cuántica, financiada en parte por la Fundación Cronos. En su oficina hay una copia enmarcada de la fotografía de 1903, con la imagen de Clara Simons marcada con un círculo. Y junto a su computadora, descansa un pequeño dispositivo metálico que ha estado reconstruyendo basándose en planos antiguos y en lo que ella describe como recuerdos que no deberían ser míos. Cuando los estudiantes le preguntan sobre este extraño proyecto personal, ella simplemente sonríe y responde: digamos que estoy intentando cerrar un círculo que se abrió hace mucho tiempo. La historia del orfanato St. Agnes y sus extraordinarios huérfanos permanece como un enigmático capítulo en la historia de Chicago, un recordatorio de los extremos a los que pueden llegar quienes tienen el poder cuando se convencen de que el fin justifica los medios. Y quizás también un indicio de que nuestra comprensión del tiempo, la consciencia y la realidad misma puede ser más fluida y misteriosa de lo que nuestra ciencia actual está preparada para admitir. Todo comenzó con una simple fotografía, una niña con expresión inusual, un objeto fuera de lugar, y terminó revelando uno de los secretos mejor guardados de la historia americana. Un secreto escondido a plena vista durante más de un siglo en los olvidados archivos de Chicago. Como dijo Clara Simons en su última carta conocida, el tiempo no es una línea recta, sino un río con múltiples corrientes. A veces, si sabes dónde mirar, puedes ver las ondas dejadas por aquellos que nadaron contra la corriente.